En este segundo bloque de MB Noticias recibimos ya con muchísimo gusto al cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, recién llegadito de Roma, donde participó en el cónclave que eligió al Papa ahora llamado León XIV. Un gusto recibirte esta mañana. ¿Cómo estás? Gracias, Pilar. Un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿cómo fue participar, no? La primera vez en un cónclave. No sé si la primera vez que un uruguayo en el cónclave. Es la segunda vez, porque el cardenal Barbieri, el anterior cardenal uruguayo, en el año 63 participó en el cónclave que eligió a Pablo VI. Él había sido hecho cardenal en el año 58 por Juan XXIII, 63 participó en el cónclave. Bien, ¿y cómo fue participar? ¿Cómo fue estar ahí con, además, 133 de distintos países, con otras visiones? Bueno, fue primero una experiencia única, maravillosa, digamos, de que uno se siente pequeño frente a todo lo que significa eso como acontecimiento histórico. Y uno realmente siente una carga de responsabilidad muy fuerte que creo que era compartida por todos los cardenales, porque había como una sensación muy fuerte de tensión, no de tensiones entre nosotros, sino de la tensión que significa el votar a un papa, ¿no? Y después fue una alegría extraordinaria una vez que fue elegido el papa, ver la reacción de la gente, la fe de tanta gente que vivaba al papa aún sin saber el nombre de quién era. O sea, lo que importaba era que habemus papam, tenemos papam. Así que en resumen fue una experiencia extraordinaria de fe, de alegría, también de responsabilidad. Y yo pregunto porque tú has comentado que hubo reuniones como preparatorias. ¿Se charlaba en esas reuniones sobre qué es lo que está necesitando la Iglesia? ¿Qué señal se quería dar al mundo para determinar los criterios o quiénes podrían ser los papables, digamos? Exacto. O sea, desde la muerte del Papa Francisco en adelante, cada día se reunían las congregaciones generales, así se llamaban, que eran reuniones de los cardenales, electores y no electores, o sea, menores de 80 y mayores de 80, que ese es el límite, donde cada uno iba expresando. Siempre había como una mención de recuerdo, de reconocimiento al Papa Francisco, y después, bueno, cómo veo la Iglesia en este mundo de hoy y qué pienso que debería tener el nuevo Papa o que deberían ser las cualidades que adornan la figura del que tenga que ser elegido para Papa, para este mundo que comienza, digamos así, entre comillas, a partir de la elección del Papa. Ha llamado la atención, bueno, algunas coincidencias, él era una persona de confianza del Papa Francisco, pero el Papa llamó en su discurso, que efectivamente, bueno, lo inaugura como Papa el 18 de mayo, este domingo pasado, a luchar contra las desigualdades globales, a las condiciones indignas de trabajo. Esto va a marcar y no sé si en las charlas con ustedes lo manejó, va a marcar su papado, esa mirada social, ni que hablar de la elección del nombre, pero ¿por ahí va o por dónde lo ve? Primero, el elemento clave de un papa es siempre confirmar en la fe a sus hermanos. O sea, ese es el elemento religioso, espiritual, pero que tiene que ver con la vida indisolublemente, es ese, ¿no? Que es lo que le dice Jesús a San Pedro: confirma en la fe a tus hermanos. Pero la fe cristiana está indisolublemente unida al compromiso con la vida concreta de la gente y de un modo particular de aquellos que pueden, por distintas razones, estar en una situación vulnerable, sea de enfermedad, de pobreza. Y obviamente, cuando el Papa elige el nombre León, que nos sorprendió a todos, incluso cuando él dijo, ya el cónclave, digamos así, se termina una vez que se llega a la elección del Papa y que el Papa dice, acepto. El cardenal elegido dice, acepto. Bien, y ahí cuando pronuncia, bueno, ¿con qué nombre quiere ser llamado? León. Bueno, fue un impacto. Al día siguiente, o a los 2 días mejor dicho, porque al día siguiente fue la misa con los cardenales y el sábado siguiente fue una reunión con los cardenales. Y ahí él por primera vez dice que se puso León, entre otras razones, pero la principal, por ese Papa León XIII, que fue de 1878 a 1903, que encaró, digamos así, la problemática social de la revolución industrial. Y el Papa León XIV dice, bueno, en este momento hay otra revolución
dada por lo tecnológico, mencionó expresamente el tema de la inteligencia artificial, por lo cual la Iglesia tiene que recoger ese legado y tratar de poder decir una palabra al mundo de hoy. El otro día estaba mirando una entrevista una entrevista no, en realidad una puesta a punto, un informe que hacía José Levi de CNN, que hablaba de las coincidencias y las divergencias entre el Papa Francisco y León XIV. Y hablaba que comparten una visión pastoral de inclusión, servicio a los más vulnerables, pero también ve algunas diferencias en lo que tiene que ver con temas como el papel de la mujer y la comunidad LGBT. Y que sobre este tema además habló del matrimonio, que dice que en un hombre y una mujer. ¿Ve que hay diferencias o que se están esbozando diferencias de la apertura que dio Francisco? Hay una continuidad, pero hay sí acentos. Francisco no es que haya cambiado, digamos así, la doctrina de la Iglesia. No la cambió y tampoco la va a cambiar León, porque la doctrina de la Iglesia va más allá del Papa de turno, digamos así. Sino que hay acentuaciones. Yo creo que León va a hacer acentuaciones diversas de Francisco, lo que me parece que es positivo. Él viene del derecho canónico, es una persona con una preparación intelectual, también por su orden, la orden de San Agustín, pero también hizo matemáticas, no tiene nada que ver, pero uno dice, bueno, la matemática ordena la cabeza bastante, y después él hizo derecho canónico. Entonces creo que va a tener mayor claridad que Francisco, porque además es un hombre mucho más, naturalmente mucho más reservado que Francisco. Francisco muchas veces hablaba y hablaba fuera de la lectura. Fuera de libreto. Fuera de libreto. Entonces ahí a veces decía cosas que desconcertaban un poquito, sobre todo en las preguntas en los aviones, a la vuelta de un viaje. También Francisco tenía una dificultad que era el tema del idioma. Es decir, tanto que yo alguna vez escuché que alguien le había dicho, Santo Padre, usted conteste siempre en español, porque él en realidad el idioma que sabía, que dominaba era el español. Después hablaba en italiano, claro, pero no es lo mismo cuando uno tiene todo el dominio de la lengua. El Papa León habla inglés, que es su lengua, habla el español perfectamente y habla el italiano perfectamente. Eso es una gran ventaja a la hora de responder. Y con respecto a estos temas, el papel de la mujer y la comunidad LGBT. Yo creo que va a haber una continuidad, pero va a haber mayor claridad y no va a haber algunas palabras que suscitaban una cierta ambigüedad en respuestas que daba Francisco muchas veces y que dejaban medio desconcertados cuando no había un cambio de doctrina, sino que eran, digamos así, palabras que quedaban un poco que uno decía, claro, ¿qué quiere decir? ¿Y claridad en qué sentido? En el sentido de que la doctrina de la Iglesia es la misma. También Francisco habló en contra de lo que puede ser la ideología de género y sin embargo tuvo una apertura muy grande a las personas que viven una dificultad en su identidad sexual, digamos así. Y yo creo que León va a hacer lo mismo porque él tiene un corazón de buen pastor manifestado sin ninguna, digamos, con toda claridad, sobre todo en su experiencia pastoral en Chiclayo como obispo de ese lugar de Perú, pero al mismo tiempo que va a mantener o a decir la parte de lo que la Iglesia señala y piensa con mayor claridad que Francisco. Claro. Y con respecto a qué influencia puede llegar a tener para América Latina, para Uruguay, este cambio de pontífice. Bueno, resulta que justamente uno pensaba, había candidatos, entre comillas, no digo dentro del, pero lo que salía por ahí del Asia, del África, de Europa, bueno, es elegido un norteamericano que muchos, incluso los obispos de Estados Unidos, decían tiene más de latinoamericano que de estadounidense. Y yo creo que va a ser que es un hombre cercano, que conoce la realidad. Obviamente, para nosotros hay un cambio que también en América Latina es muy diferente. Es decir, yo cuento a veces medio hasta graciosamente que en una reunión uno está de Latinoamérica, uno está con un colombiano. Los colombianos suelen ser, por ejemplo, de una gentileza, de una, digamos así, de una educación, de una formalidad
que no tiene nada que ver con los rioplatenses. Entonces, en ese sentido también, creo que los peruanos, me parece que también, sin llegar a ser como los colombianos, son mucho más, digamos así, formales que lo que puede ser un rioplatense. Creo que eso puede ser un cambio de perspectiva y de estilo y de modo, pero no de fondo, porque él creo que tiene lo mejor de lo que es la experiencia de la Iglesia latinoamericana, sobre todo en su compromiso con los más pobres, quizá expresado y dicho de un modo más formal, más, podríamos decir, más adecuado a lo que puede ser lo que hay que decir en el buen sentido, y no con expresiones que a veces el Papa Francisco tenía y que a veces los que no eran de Río de la Plata ni entendían qué quería decir. Claro. No me va a decir si era su candidato o no. No te lo puedo decir. Y igual es una señal de la Iglesia y de los cardenales haber elegido una persona que conoce muy bien América Latina y no un asiático como podía haber sido o era una de las posibilidades que habían dicho, bueno, de cambiar de continente. ¿Eso es una señal? Yo creo que no se tuvo tan en cuenta de dónde provenían, sino la personalidad que tuviera algo que el Papa León tiene y que yo creo que de algún modo estuvo también sobre el tapete, podría haber sido otro nombre, pero el Papa León reúne en sí una serie de condiciones, una de las cuales es que no solo tiene experiencia pastoral, tiene una experiencia más universal por haber sido superior general de una orden religiosa que tiene en distintos continentes, pero también de conocer la curia romana, es decir, el aparato, digamos, de Roma, que es donde están los dicasterios, como se llaman, como si los ministerios. Eso que no pudo en su momento, o por lo menos así lo manifestó de alguna manera Benedicto XVI, que trató de meter la mano Francisco. ¿Se espera algún cambio en eso, en las finanzas del Vaticano, en el interior de la curia? Bueno, yo creo que él viene con una ventaja con respecto a Francisco o con respecto a Juan Pablo II, que es que conoce por dentro los engranajes. Benedicto los conocía, pero Benedicto, y ahí entra el tema de las personalidades. Benedicto era un hombre tímido y un intelectual absolutamente despegado del resto, es decir, un papa como Benedicto, con esa carga digamos, de sabiduría, es muy difícil encontrar otro en ese aspecto, pero de repente como gobernante no tenía la experiencia de gobierno que puede tener, por ejemplo, que tenía Bergoglio, que puede tener el Papa Prevost. Sí, dicen que uno de los temas es la gobernanza de la Iglesia, ¿no? Uno de los desafíos que tiene por delante, además de la caída, que América Latina, digo, en realidad tiene gran parte de los católicos, ¿no? No tanto así en Europa. Eso es otro desafío. Bueno, sí, ahora, obviamente hay realidades emergentes. Por ejemplo, en este momento, ¿dónde crece la Iglesia Católica? En África fuertemente y en algunos países de Asia. Es decir, que es una realidad diferente a lo que hasta hace unos años era Latinoamérica. Claro. Daniel Sturla, muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente iremos conociendo un poco más del Papa en la medida que avance en su papado, ¿no? En su Gracias, gestión. Pilar, y un gusto estar aquí. Así que Dios los bendiga. Y bueno, adelante con todo, este programa y con todo lo que hacen tan bueno los periodistas, como se vio también con respecto a esta circunstancia del cónclave. Muchas gracias. Gracias.